patria. Se abre la sesión. Señor secretario, ruego su señoría de lectura a la cuenta, por favor. Señor presidente, se ha recibido oficio enviado por el Departamento Comunicacional del Ejército, mediante el cual solicita autorización para que el siguiente personal pueda asistir en forma permanente a las sesiones de esta comisión: Miguel Ferrada Martínez, Gabriela Gallardo Toledo, Loreto Soto Guzmán, Rodrigo Campos Molina. Esas son las personas. Y el segundo lugar, correo electrónico enviado por el señor Alfonso Vargas Lins, mediante el cual excusa su inasistencia a la sesión del día miércoles próximo debido a compromisos de trabajo contraídos con anterioridad. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias. Sobre la cuenta ofrezco la palabra, no sin antes señalar que me gustaría saber quiénes son esas personas que están pidiendo venir y a título de qué lo hacen. No sé si interpreto a alguien con esta perfectamente. Sí. Entonces, ¿se contesta de esa manera, por favor? Me gustaría saber a título de quién. ¿Quiénes ven? ¿Quiénes son? ¿Por qué? ¿Y a quién? Ya, Ofrezco la palabra a la cuenta. Respecto de la cuenta. estos son los invitados de ahora. Muy bien, señores diputados. En la sesión de hoy tenemos invitado al coronel señor Fernando Grossi, jefe del Departamento de Planificación y Administración Financiera del Ejército. Teníamos invitado también al coronel señor Miguel Cantalops y al cabo segundo don Felipe Balbontín. Entonces, si les... Disculpe. Ellos no hubiesen escuchado, vienen venir a escuchar. El Departamento de Comunicación vienen a espiar. Mira, si no, la verdad es que las sesiones son transmitidas, son públicas. ¿Da lo mismo? No, lo que pasa es que había una confusión, no es que ellos quieran Venir a opinar. Ah, ya, está claro. Perdón, sobre el tema, sobre la corrección que nos están haciendo, ¿les parece bien? ¿Sí? Se autoriza entonces después de la corrección que nos hizo el diputado Chile y el diputado Puro. Muchas gracias. Ahora, si les parece, vamos a recibir al señor coronel don Fernando Grossi en primer lugar y vamos a hacer pasar, invitar también al señor Miguel Cantaloff y al cabo segundo don Felipe Balbontín para que estén también en la sesión. Si les parece a los señores diputados. No parece. Muy buenas tardes. Queremos en primer lugar, comandante, asiento por favor. Queremos junto con saludarles, vamos a saludar al coronel señor Grossi, al coronel señor Cantalops y al cabo segundo señor Balbontino. Les damos la bienvenida. Quiero señalar que al coronel señor Grossi, una vez finalizada su intervención y resueltas las consultas que probablemente vayan a hacer algunos señores diputados, le vamos a dejar en libertad de acuerdo a lo que se había conversado previamente. Muchas gracias a usted y le ofrecemos la palabra de inmediato. Por favor. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Soy el coronel de Ejército Fernando Grossi García. Asisto a esta citación para ponerme a disposición, por intermedio de usted, señor presidente, de los señores honorables diputados que integran la comisión aquí presente, con la finalidad de entregar toda la información posible y responder las inquietudes que me quieran plantear. Quisiera partir solicitando respetuosamente 7 minutos de su valioso tiempo para efectuarle un breve resumen de algunos antecedentes preliminares que servirán para mostrar y explicar el contexto del funcionamiento del Departamento de Planificación y Administración Financiera, de PAF, dependiente del Comando Apoyo a la Fuerza,
que estuvo bajo mi mando a partir de marzo del 2013 hasta junio del 2015, exponiendo su tarea principal y su organización, como también procedimientos que se realizaban para cumplir dichas funciones. La misión del DEPAF era de planificar y administrar el empleo de los recursos presupuestarios del programa Apoyo, de la Ley Reservada del Cobre, Fondo Rotativo de Abastecimiento y cualquier recurso asignado al Comando Apoyo a la Fuerza para el mantenimiento de la Fuerza Terrestre, tales como recursos otorgados por el Ministerio del Interior para catástrofes y operaciones de paz. Su autoridad directa es el jefe de Estado Mayor del CAF y su fuerza estaba compuesta por 16 personas, de las cuales 2 eran oficiales, 10 clases, desde el grado de cabo a sargento primero, y 4 empleados civiles. Un oficial con el grado coronel era el jefe de departamento, un oficial con el grado de teniente coronel era el jefe de las secciones del programa Apoyo y Ley Reservada del Cobre, 3 personas eran operadores del programa Apoyo, 3 clases estaban encuadrados en el escalón proyectos de inversión de la Ley del Cobre, 7 clases se desempeñaban en la administración del mantenimiento potencial bélico y un empleado civil en control de gestión. El programa Apoyo se refiere a recursos otorgados por el Estado al Ejército por vía de la Ley Anual de Presupuesto, aporte fiscal libre, para satisfacer la demanda institucional. Estos recursos eran asignados por el Ejército al Comando de Apoyo a la Fuerza como responsable del programa, pero su ejecución mayoritariamente era realizado por los organismos subalternos del CAF. Los fondos rotativos de abastecimiento, FORA, son recursos entregados por la Dirección de Logística del Ejército, que provienen principalmente de la venta de excluidos y material en desuso. La otra misión del Departamento de Planificación y Administración Financiera de PAF son los recursos asignados vía la Ley Reservada del Cobre. Y sobre el procedimiento para su financiamiento no me voy a explayar en consideración a que todos ustedes la conocen. Para la administración de estos últimos recursos mencionados, los decretos supremos se distribuían a sus integrantes denominados operadores, con la tarea de llevar los saldos de los respectivos decretos supremos, para lo cual los operadores debían registrar todos los ingresos y gastos que ocurriesen, razón por la cual era necesario que las facturas que tramitaban las unidades o jefes de proyectos responsables del gasto, previo a ser remitido a la Tesorería del Ejército para su pago, debían ser enviadas al Comando Apoyo a la Fuerza para su contabilización y así cumplir con su cometido. Por lo tanto, al recibirme de puesto del DEPAF el año 2013, los procedimientos establecidos consistían en un control desde el punto de vista formal o financiero contable. Vale decir, se orientaba principalmente a llevar el registro de los ingresos, gastos y saldos, o también de la situación en que se encontraba el proceso de inversión de estos recursos, como por ejemplo si estaban en la fase de licitación, adjudicación, recepción de la especie y si la factura estaba disponible para enviarla para su pago. Así entonces, tampoco se efectuaba un análisis sobre el alcance de los objetivos del proyecto o el mantenimiento potencial bélico, ni de la itemización o costos definidos por esto, y si existía o no una reducción de la brecha de la capacidad militar. Desde el inicio de mi desempeño pude constatar que el sistema actual era insuficiente e inseguro, y que sin un sistema de apoyo informático potente y de última generación que permitiera llevar un sistema integrado desde la necesidad o demanda hasta el pago, continuaríamos con un procedimiento anticuado y poco eficiente. Por otro lado, el CAF simultáneamente estaba desarrollando desde el 2010 el Sistema de Información y Gestión Logística del Ejército, el SIGLE, que tiene como objetivo hacer posible que el abastecimiento, mantenimiento y las adquisiciones de bienes y servicios se realicen en forma segura, vinculando a todos los actores que participan en la cadena logística, teniendo en sus bases de datos todo el cargo institucional, asociando la fuente de financiamiento con la ejecución de los trabajos realizados. Para terminar, les puedo manifestar que el sistema de contabilidad de los recursos asignados por la Ley Reservada del Cobre, junto a toda la cobertura financiera que administra el Ejército, son llevados por el Sistema de Información Financiera del Ejército, el SIFIE, que su uso es autorizado y validado por el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República, sistema que permite registrar todos los movimientos contables, siendo las planillas Excel que se trabajaban en el DEPAF una herramienta complementaria
que permitía incluir otros antecedentes necesarios para determinar el saldo efectivo de cada decreto. Desde el año 2010, el DEPAF exponía periódicamente al comandante del CAF y al jefe de Estado Mayor General del Ejército los saldos de los decretos supremos. A esta reunión asistían los representantes de cada unidad responsable de gasto y jefes de proyecto, evaluando su disponibilidad y su proyecto de inversión a seguir. Específicamente en relación con las facturas materias del fraude, estas venían firmadas por las autoridades de las unidades que tenían responsabilidad de ejecutar el gasto desde varios años atrás. Y como ya se ha mencionado por invitados a esta comisión, existían organismos de control que analizaban estos documentos antes de ser enviados al CAF, razón por la cual para el DEPAF era un procedimiento normal y se asumía que sus firmas, timbres, trabajos realizados y matrículas eran verdaderos y los gastos estaban en conocimiento y a disposición de cada unidad. Es decir, que las facturas recepcionadas y sus documentos adjuntos que el DEPAF tenía a la vista daban por hecho que cumplían en su forma con la normativa dispuesta y los trabajos se habían efectuado. Si bien es cierto que algunas de las facturas fraudulentas fueron insertadas en el proceso de pago sin oficio conductor de las unidades, para el DEPAF era difícil detectar esta situación, debido al gran volumen de facturas recepcionadas, más de 7.000 anuales, sumado a la gran cantidad de oficios y documentos que se debían analizar y responder, circunstancias que aprovecharon los procesados por la experiencia adquirida por un largo tiempo en el desempeño de su cargo de operadores de la ley del cobre, sumado a que vulneraron la confianza entregada a ellos, quebrantando los principios de honorabilidad y disciplina que se exige a todo funcionario del Ejército y al principio de la buena fe que debe existir entre integrantes de la institución. Deseo además aclarar y desmentir la afirmación efectuada en esta comisión que dice relación con quien habla, que habría declarado que el servidor del CAF había sido enviado a una expresa interna. Es absolutamente falsa, toda vez que a Foja 1705 corresponde a declaraciones de otra persona, razón por la cual solicito, señor presidente, por su intermedio, recabar estos antecedentes nuevamente para rectificar sus dichos y aclarar esta situación del todo imprecisa. Ahora, señor presidente, por su intermedio, quedo a disposición de las preguntas que me quieran formular los señores honorables diputados e integrantes de esta comisión. Sí, por supuesto. ¿Nos puede dejar copia de esa minuta? Aquí hay una cosa. Damos la palabra a los señores diputados respecto de las consultas de la exposición o otras consultas que quieran hacer al coronel Grossi. ¿No hay pregunta? Sí. Diputado Ulloa. Gracias, presidente. Primero agradecer la presentación y me queda dando vuelta las expresiones de que el sistema era insuficiente e inseguro. Eso se ha visto a lo largo de estas reuniones que efectivamente era así. Pero cuando hablamos de las facturas, hablamos de cerca de 7.000 al año. Entonces, a partir de esa explicación podríamos pensar que pueden ser muchísimas facturas con problemas. Yo no puedo decir cuáles son las facturas de las 7.000 falsas o no, eso está en proceso de investigación. Yo lo que trato de decir con ese antecedente de que fiscalizar 7.000 facturas en un año, que no vienen periódicamente todos los días, le van a llegar 20 o 40 facturas de promedio, sino que llegan dentro del mes, a mitad de mes o a final de mes para que se paguen, por cual las 7.000 dividido por los 10 meses son 700 facturas al mes, que se concentraban 350 el primer trimestre y 350 en el segundo trimestre. Por lo cual, uno como DEPAF... ¿Cómo el primer trimestre? Mensuales 700. 7.000. Ahora, 7.000 anual. Anuales. Mensuales 700. Claro, pero estas generalmente no llegaban todos los días Claro. de factura, sino que llegaba el primer trimestre, todas juntas se juntaban, ¿no es cierto? Y llegaban 350 y antes de final de mes para pago llegaban 350 más. Por lo cual la recepción, cuando a mí me pasaban estas facturas, ¿no es cierto? Obviamente que eran legajos bastante grandes y lo que yo hacía era revisar que las nóminas, ¿no es cierto? Que la nómina era un documento protocolar en donde se registraban las facturas que se iban a pago, ¿ya? Y se verificaba que estuviera adosado a eso con la documentación correspondiente. Perdón, coronel, disculpe, presidente. Respecto de este mismo tema,
¿quiénes revisaban estas facturas? Porque le planteo esto básicamente porque nosotros hemos ido viendo que basta a veces meterse en el link de impuestos internos y saber si efectivamente corresponden o no. Entonces, Bueno, como ustedes han escuchado en esta comisión, el DEPAF no revisaba las facturas desde el punto de vista de la forma ni el fondo. Eso está claro, que hubo testimonios y hay documentos que así lo estipulan, ¿ya? Ahora, se supone que, como también hay versiones vertidas acá, que la DIMAM tenía todo un proceso de control, ¿no es cierto?, de estas facturas, por lo cual venían firmados por autoridades muchas de estas facturas de la DIMAM, por cual daba hecho de que el sistema de control se había realizado en esa unidad. Y esa es, digamos, la génesis, digamos, de por qué uno no dudaba de que las facturas fueran falsas. Gracias, presidente. Usted ha manifestado que todas las facturas venían firmadas por los jefes de las unidades correspondientes, cosa que aquí también se ha manifestado, digamos, que esas firmas no correspondían justamente a los jefes de unidades entonces no eran los jefes de la unidad los que firmaban, pues tal como usted lo señala, pues esas venían, digamos, adulteradas. Y lo otro que usted ha manifestado aquí, que venían sin oficio conductor, y siendo el oficio conductor, supongo yo, un elemento fundamental de la documentación que se acompañaba para el pago, ¿por qué se cancelaban esas facturas que no iban con el oficio conductor correspondiente? A ver, primero el oficio conductor. Como efectivamente el oficio conductor es un documento válido para remitir los documentos, ¿no es cierto?, de un organismo a otro. El sistema que tenía el CAF, ¿no es cierto?, cuando llegaba la documentación al CAF, a la registratura del CAF, esta era pasada directamente a la jefe de plana mayor del DEPAF, ¿ya?, que era como la secretaria que tenía el Departamento de Finanzas. Revisar esa cantidad de facturas o recibirlas sin ponerle ningún valor agregado, porque era recibir y pasársela al de al lado, ¿no es cierto?, para que siguiera el procedimiento, porque el procedimiento normal hubiese sido que hubiese llegado al comandante del CAF, el conductor regular hubiera sido al jefe de Estado Mayor, el jefe de Estado Mayor al jefe de departamento, el jefe de departamento al jefe de sección y posteriormente, ¿no es cierto?, al operador de la ley del cobre, y ese hubiera sido el conductor regular. Y ese trámite obviamente uno perdía 5 o 6 días, aparte que las facturas mayoritariamente venían atrasadas, y está la ley por el otro lado que hay que pagar dentro de los 30 días. Como ese paso por el conducto regular no se coloca, no se pone ningún valor agregado, porque ¿qué iba a hacer el comandante del CAF o el jefe de Estado Mayor o yo como jefe de departamento en relación a esas facturas? Se pasaba al operador y el operador encontraba las novedades que se podían encontrar para devolverlas, porque ahí habían 10, 20 personas para revisar este tipo de facturas, por lo cual era lo más eficiente en ese momento, ¿ya? Entonces, bajo ese espíritu se tenía ese procedimiento. Ahora, efectivamente, como usted bien dice, las facturas no venían firmadas por los comandantes de las unidades, eran falsas, porque todo era falso. O sea, aquí no había nada verdadero. Ahora, nosotros como DEPAF no teníamos una base de datos, ¿no es cierto?, porque no nos correspondía tampoco revisar, de saber si el comandante X era el comandante o no el comandante, si el que hacía las reparaciones y firmaba el acta de recepción era el acta de recepción, y nadie tiene eso en el ejército. No existe una base de datos donde se puedan confirmar las firmas, los puestos, los cargos, los grados. Eso no hay un sistema, ¿no es cierto?, en el cual uno pueda validar al momento de pagar, porque parte uno de la buena fe, ¿no es cierto?, que existe entre el personal militar. Pero ese es un tema que... ahora, yo pienso que aunque hubiese venido con oficio conductor, hubiera sido falso. Pues si lo recibía la misma persona que hacía el defraude. Entonces, también podría sí haber sido una traba más, pero era una traba que podría haber sido fácilmente sorteada, digamos, para cumplir el cometido. No sé si le respondí su pregunta. Diputado Osbun y después diputado Chile. Una consulta, coronel, que tiene que ver un poco más de, yendo al tema más
más puntual en relación, porque ya nos queda medianamente claros los grados de responsabilidad o quienes de una u otra forma son autores o coautores, pero mi duda es la siguiente, que usted señala que el sistema de control formal financiero contable no era el adecuado, que en el fondo no existía los medios tecnológicos que fueran lo apropiado en el fondo para tener un mejor control y fiscalización del sistema financiero contable. ¿Se tomaron algunas medidas aparte de las que del CAF que venía el año 2010 con el programa CIFI? ¿Se había implementado algo similar o de similares características en el caso de ustedes? No, porque nosotros cuando yo llegué el año 2013 ya estaba migrando al SIGLE toda la información, por lo cual ya habían unidades que estaban empezando a usar el SIGLE, digamos, como herramienta, ¿no es cierto?, informática, por lo cual ya las facturas y todo ese procedimiento ya venía por intermedio de la red, y usted abre el CIFI, ¿no es cierto?, y van a decir todos los actores desde el documento que solicita la reparación. ¿Y ustedes también no están...? Eso lo estamos implementando, claro, y También pasa lo con están nosotros. implementando. Por eso, Sí. o sea, ustedes también implementan... Estamos en la cadena, Eso es lo que me estamos en la cadena, señor Perfecto. diputado. No, porque están implementando, no sé No, cuál es pero el lo grado están de alcance. implementando ustedes, también comenzaron el mismo Sí, por proceso de supuesto que implementación. sí, por supuesto que sí. Y hay una gran parte que ya está funcionando así. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, le iba a consultar al coronel sobre la base de su dicho que las cosas no funcionaban del todo bien según su apreciación cuando asumió el cargo, si él había hecho presente a sus superiores y por escrito el que el sistema tenía debilidades, pero bueno, entiendo que como estaba en marcha este proceso de informatización o el CIFLE, Sistema de información. SIGLE. Entiendo que como estaba en marcha esto, dejó de hacer esa recomendación. Pero hay una cosa sobre la que quisiera consultarle, que nunca a nadie se le ocurrió que una vez pagadas las facturas se le devolviera al origen de la encomienda el que se había cumplido para que no le volvieran a cobrar y para que pusiera las cosas en orden. O sea, porque está bien, ¿no? Yo no tengo una base de información donde estén todos los funcionarios con sus grados, destinaciones, pero que yo sepa, el regimiento Rancagua en Arica sigue teniendo el mismo domicilio. Bueno, se podría nombrar tantos otros. Y independiente de quién sea la persona que está a cargo, bueno, uno remite la consulta y el que está a cargo dirá si nosotros pedimos esta reparación o no pedimos esta reparación. Y yo creo que es un procedimiento súper sencillo que además no entorpece esto del pago en los 30 días, porque usted con ese solo procedimiento se podría haber ahorrado a todo el personal que tiene en la cadena, excepto el que centraliza la información proveniente de las distintas unidades. Y podría haberlos pasado a todos a la línea a hacer guardia o a marchar, en fin. Ese solo procedimiento le habría asegurado que las cosas estaban seguras desde el punto de vista de la corrección del proceder. Y lo que pasa, coronel, es que a uno todas estas cuestiones le llaman la atención porque es mucho tiempo. Está bien, eran hábiles, los que hacían el enredo, además habían aprendido el know-how de tanto tiempo que llevaban sentados en el puesto, ya todo eso. Pero como nadie, estamos hablando del 2008, en 8 años, se va a dar cuenta, ya aquí, bueno, ya todos nos hemos escandalizado 100 veces con lo que apostaba un cabo en el casino, lo que apostaba su señora. ¿Para qué nos vamos a volver a escandalizar? Ya hicimos toda la demostración que podíamos hacer, pero reitero, es mucho tiempo con demasiado indicio. Bueno, gracias, presidente. Permiso, señor presidente, señor diputado. Efectivamente, una de las medidas que se tomaron automáticamente después de descubiertos los hechos, a los usuarios o a los responsables de las inversiones se les abrió
se le abrió en el CIFE la facultad de que pudieran meter sus facturas e informar si habían sido canceladas o no. El tema es que en esa oportunidad los comandantes de unidades no tenían conocimiento de estas facturas, porque las facturas nacían del CAF. Entonces, los comandantes de unidades, ellos tenían el registro de sus facturas que habían mandado, y si ellos preguntaban por las de ellos, estaba todo correcto. Pero como esto, digamos, ellos no conocían, no habían nunca pasado por ellas, ellos tampoco tenían la visión de poder certificar si sus gastos habían sido pagados o no, porque a ellos no les consta dentro del fraude esto. Entonces, realmente desde ese punto de vista era difícil que los comandantes de unidades se dieran cuenta de esto, porque ellos nunca habían firmado la factura, nunca habían recibido los trabajos y las firmas eran todas falsas, y nunca tampoco lo vieron, que se daba por hecho que así era. Coronel, pero el diputado Chile está haciendo otra pregunta. Está diciendo, nunca a nadie del alto mando o que estuvo a cargo de alguna unidad relevante se le ocurrió que era posible mandar todos los pagos de las facturas de una unidad determinada, Peldehue, Arica, mandarle todos los pagos efectuados por la tesorería, 50 pagos. Como Arica, para ponerlo en el caso, el ejemplo del diputado Chilin, había mandado 20 por oficio conductor, hubiera bastado solo el pago anual, el resumen anual. Le pagué 50 facturas, aquí va el listado de las facturas que pagué, y la unidad de Arica hubiera dicho, ¿sabe qué? Esto es muy extraño porque mandé 20 y usted me pagó 50. Eso durante 6 años, si entiendo la pregunta del diputado Chilin, ¿a nadie del ejército se le ocurrió? Esa es la pregunta que está haciendo el diputado, ¿no? Esa es la pregunta. No si la unidad sabía o no. Ya tenemos claro todos que la unidad no sabía. Esto sale del CAF hacia adelante. Pero no hubo ningún mecanismo, porque yo, y perdón que insista, voy a hacer la pregunta después, pero todavía no encuentro ni un mecanismo de control en ninguna de las unidades del CAF, ni en ninguna parte, y tal como señala el diputado Chile, este es un control súper sencillo de pago de factura, nada más que eso. ¿A nadie se le ocurrió? No sé si lo representé. Sí. Obviamente que el tema es un poco complejo porque, y eso se está, yo creo que investigando en los procesos. Resulta que efectivamente había un mantenimiento potencial bélico y había proyectos, como usted sabe. ¿Ya? Que lo especial que tenía era que eran facturas del mantenimiento potencial bélico pagados por proyecto. Y generalmente lo que era mantenimiento potencial bélico, sí, la división de mantenimiento tenía todo el control, digamos, de la ejecución de estos gastos. Pero tampoco, tal vez, tenía la visión de qué es lo que se había pagado por proyecto. Entonces es un tema ahí que hay que hilar, digamos, cuál fue la deficiencia con respecto a lo que usted dice. Ahora, generalmente se mandaban a las unidades, ¿no es cierto?, listados de facturas que habían sido pagadas o tramitadas durante el CAF. Pero eran las facturas que estaban correctamente imputadas, ¿no es cierto?, porque iban por el potencial bélico y no por proyecto. Entonces ahí hay una mezcla de también que ellos tienen que haber visto una deficiencia en ese sistema que se aprovecharon de esa situación. Pero era una fuente abierta de información, todo aquel que quisiera pedirla se les entregaba y no hubo ninguna intención, al menos en mi periodo, que fue el último año, ¿no es cierto?, de no entregar la información a quien lo requiriera. Presidente, por su intermedio, quisiera consultarle al coronel si él, desde el punto de vista personal, en su formación profesional, tiene antecedentes de estudios específicos en el área de la planificación y la información financiera. Muchas gracias. Bueno, la especialidad mía es de ser oficial de intendencia. Dentro de la función del oficial de intendencia tiene dos grandes áreas. Uno que es el financiamiento, las finanzas, y el otro que es el abastecimiento. Dentro de las carreras, para los ascensos se los piden una serie de requisitos y una malla curricular correspondiente. Y dentro de esa malla curricular está lo que usted dice, está lo que es finanzas, está lo que es control de gestión, planificación financiera. Por lo cual tengo los conocimientos adecuados para eso. Presidente, sí.
¿quién hace esa formación en los oficiales de ejército, particularmente en el área de las finanzas y el abastecimiento? El que regula todo lo que es la parte docente, ¿no es cierto?, es el Comando de Educación y Doctrina. De esa unidad dependen las academias de guerra, la Academia Politécnica y todas las escuelas matrices y escuelas oficiales que son del Ejército. Ahora, la planificación de toda la malla curricular la hace la Dirección del Personal del Ejército con el Comandante de Educación y Doctrina. Para saber si la docencia que se imparte al personal de ejército la realiza el mismo personal de ejército o académicos provenientes del mundo civil. Es mixto. Hay ramos que son propios de las unidades militares que lo hace el personal del ejército y hay ramos técnicos como puede ser contabilidad, puede ser control de gestión, que se contratan profesores civiles. ¿Me parece, diputado, si hay un oficio sobre la formación en esta área? ¿Sí? ¿Parece, señor diputado? Un oficio sobre la formación... Perdón, un oficio sobre la formación de las personas que están en cargos relevantes, cuál es el mecanismo de educación y cuáles son los cursos formales que realizan al interior del ejército. ¿Les parece? Me he acordado. Coronel, yo me tomé la libertad, no hay ninguna, de ser el último, pero la verdad es que no sé si se puede hablar como no presidente, pero durante una serie de sesiones que hemos tenido acá hemos escuchado muchos errores que se han producido en el procedimiento. Y la verdad quiero partir con el primero y me gustaría que nosotros también tratáramos de dilucidar una parte, porque se ha tratado de hacernos entender que el problema del no control se produce por el cambio de sistema, de un sistema arcaico a un nuevo sistema y que el 2010 esto deja de funcionar adecuadamente porque viene el terremoto, etcétera, y no se puede implementar de manera adecuada. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es invitar a alguien de empresas de la información para que nos explique cuánto se demoran en implementar este tipo de sistema al interior de organizaciones tan grandes como el Ejército, porque, insistimos, esto surge el 2010, ocurre que todavía no están instalados todos los procedimientos adecuados, pero el fraude comienza, como usted sabrá, del 2008. Entonces, responsabilizar a la implementación de este nuevo sistema por algo que ya venía ocurriendo, la verdad es que queda un poco trunca las explicaciones. Pero mire, deje decirle dos cosas sobre la materia que me parecen relevantes. El DEPAF, no, estoy anotando lo que usted dijo, no revisaba ni el fondo ni la forma. Primera pregunta, ¿qué hacía el DEPAF entonces? O sea, no revisaba cuáles son los sistemas de control que tenía el DEPAF. No, deje de hacer la pregunta, ¿cuál es el sistema de control? Porque si no revisaba forma y fondo y solo ponía el decreto al cual se imputaba esto, creo que queda un poquito trunco. Segundo, usted también fue tesorero del Ejército. Sí, sí. Cuestión que no había salido, pero fue tesorero, por lo tanto participó también de alguna manera no solamente en el DEPAF, que era donde se producía, o el CAF, de donde venían las facturas, sino que también pagó estas facturas como tesorero del Ejército. Entonces la pregunta, no solamente como DEPAF, ¿cuáles eran los sistemas de control que tenía Tesorería para pagar estas facturas? Porque quiero decirle lo siguiente, una información que me llegó hoy día y que quiero compartirla con los señores diputados. Primero, ya ha quedado claro que acá no había control de impuestos internos, o sea, perdón, no había control respecto a la factura a través del sistema de impuestos internos, ha quedado claro, ni en el DEPAF, ni en el CAF, ni en la división de mantenimiento, ni en la tesorería, ninguno, no había control de servicio de impuestos internos. Segundo, que nos encontramos con la sorpresa, que ya ha sido ratificada por usted, que se pagaban facturas que llegaban a tesorería sin oficio conductor. Sin oficio conductor, independiente que usted sostenga que un oficio conductor igual lo iban a falsificar. Tercero, nos encontramos, y respecto a la pregunta del diputado Schilling, hoy día me entregaron esta información, que no solamente había unidades, y quiero ratificar la información, unidades como un regimiento, sino que fundamentalmente se hacían con cargo a una unidad que se llama Comandancia General de la Guarnición de la Región Metropolitana. Es decir, todas las facturas falsificadas y que están siendo investigadas en la justicia no son muchas, diputados, del regimiento de Arica.
algunas son porque están vinculadas más bien al otro caso que hay con del señor Gaete, pero muchas no son de unidades de otros lados, sino que particularmente de la Comandancia General de la Guarnición de la Región Metropolitana. Entonces, la pregunta como oficial de Intendencia, ¿la Comandancia General de la Guarnición Metropolitana tiene a su cargo los vehículos de toda la región metropolitana? Primera pregunta. Segundo, si los tiene, me imagino que podrían haber facturas con ese cargo, pero si no los tiene, no están a cargo de él, no entiendo cómo Tesorería, ni nadie del CAF dice, oye, pero si esta unidad no tiene bajo su cargo la supervisión de los vehículos que se manejan en esta unidad. Entonces, tengo la sensación de que había y lo señaló el Contralor General de la República la sesión pasada, un desorden administrativo, una falta de revisión de factura, que la verdad es que me queda poco claro cuál era la revisión al final del día, porque han venido hartos acá, han venido la división de mantenimiento no revisaba, el CAF no revisaba, la de PAF no revisaba, Contraloría no revisaba. ¿Quién revisaba? ¿O nos bastaba solo la buena fe o la honorabilidad de las personas que trabajaban? Esa es la pregunta, coronel. Señor presidente, efectivamente yo me desempeñé como tesorero el año 2011-2012, que aquí la norma que establece cuáles son los requisitos que tienen que tener las facturas, la entrega el Consudena el año 2009 con una lista de chequeo. Y da todas las características que tiene que tener la factura para ser tramitada al Consudena en su rendición de cuenta correspondiente. Cumpliendo con esa norma, ¿no es cierto?, trimestralmente estaba dispuesto la Tesorería del Ejército, enviaba todos sus originales a la Contraloría del Ejército, porque uno de los requisitos que tenía el Consudena era de que antes de ser enviado tenía que ser revisado por ese organismo contralor. Posteriormente se recibía en Consudena, o ex Consudena, ¿no es cierto?, hoy en día, y en un tiempo determinado, Consudena daba un certificado donde aprobaba las rendiciones de cuentas. Por lo cual, en la forma en que se tenía a la vista los documentos, ¿no es cierto?, eran documentos legales. Lo que pasa es que, efectivamente, lo que faltaba aquí una base de datos o una antecedente para poder verificar efectivamente que los datos consignados en esa factura correspondían o no correspondían. Y yo creo que ahí era una debilidad, obviamente, de la institución. O sea, no había una base de datos de la firma, no había una base de datos de los cargos, no había una base de datos de las matrículas de los vehículos, de los motores de los vehículos, del armamento, donde uno pudiese efectivamente poder contrarrestar esta información. Lo que sí el SIGLE ahora está haciendo, porque el SIGLE viene desde su base asociado a un material determinado y quiénes son los que piden, ¿no es cierto?, o actúan en esta cadena logística. Entonces, uno en su trabajo, cuando usted manda una información determinada y los organismos contralores le dicen está todo bien, está ok, sigue haciendo la función tal cual como la representa. Si aquí hay un problema de cómo poder fiscalizar antes que la factura se pague. Ese es el tema, porque el delito ya está hecho cuando ya se pagó. Entonces, el sistema de control que debería hacerse, obviamente, es antes. Y eso es muy difícil, yo creo que por la orgánica que tiene la institución, que es de Arica a Punta Arenas, con la cantidad de unidades y la cantidad de material, habría que estar llamando por teléfono o estar a cada rato tratando de validar esta información hoy en día, porque no la tenemos informáticamente, digamos, para poder hacer estas consultas. Lo que el SIGLE está haciendo es justamente eso, tener bases de datos asociadas, ¿no es cierto?, a una compra, y eso va a venir junto con la factura y a todos los datos, los vehículos, del armamento y todo. Por lo cual, como tesorero, ¿no es cierto?, y como de PAF, insisto, los documentos eran legales para uno. Y los organismos contralores así lo ratificaban. ¿Por qué dudar de ese procedimiento que estábamos llevando en ese momento, cuando resulta que nunca hubo observación? Porque usted me dice que eran legales, pero ¿cuáles son los legales desde el punto de vista de la visión que tenía yo? Yo sé que está son bien, ilegales. no está bien, pero ¿cuál es el fundamento de control que hacen para determinar si eran legales o no? Porque un documento
tiene que tener algún sistema de control. Yo todavía no visualizo, perdón que sea insistente, porque quiero tener los antecedentes para que cuando tomemos las conclusiones lo tengamos clarísimo. ¿Cuál era el análisis que hacía de una factura para determinar que era legal o no? Ese es mi punto. ¿Cuál es el análisis que hacía? Porque no lo visualizo por ningún lado, no lo he visualizado en ninguna de las explicaciones, porque era legal la factura, porque venía un nombre, venía un RUT, venía solo eso, venía un timbre de impuesto interno, solo eso, o había un control un poquito mayor de la legalidad de la factura. Perdón, diputado. Presidente, lo que pasa es que yo estoy con la misma inquietud que usted, pero no sé si estoy equivocado, pero me da la sensación de que al final las distintas instancias pensaban que la otra instancia era la que estaba haciendo el control y al final no la hacía ninguna. Me da la sensación que era un poco eso. No sé si estoy equivocado, pero cada vez que consultamos esto, efectivamente uno se va encontrando con... Porque la inquietud nos nace a todo. La pregunta que ha hecho el presidente es la que nos nace a todo, pero a ver, ¿por qué? Entonces... Como que finalmente la revisión que hacía usted era tal que era una parte, para ver si estaba controlado o no, porque usted partía de la base que no la tenía hecha. O sea, me da la impresión, presidente, que es el típico conjunto de cosas en que... Tormenta perfecta. ¿Sí? Claro, tormenta perfecta, en que todos piensan que el otro lo hizo y al final no lo hizo nadie. No sé. Presidente, no tiene que ver con una consulta directa al coronel por su intermedio, pero permítame hacer un pequeño rodeo. Hace unas décadas atrás hubo una huelga de los ciegos del centro de Santiago, que se votaron en huelga de hambre contra la medida del alcalde de la época, que los calificó de ruidos molestos. Y ellos aceptaban salir del centro siempre que se les arreglara la situación. Fue a hablar con el que era el subsecretario de la época, un sacerdote de apellido Alvear, a interceder por los ciegos y a pedir ayuda porque de la Municipalidad de Santiago lo habían mandado para allá. Bueno, este subsecretario se comunicó con el alcalde de la época y le dijo, para que te pueda ayudar, tú tienes que hacer una reasignación presupuestaria, busca un proyecto al que ya le tienes financiamiento, haces la reasignación, le quitas la plata y postulas el proyecto acá a la subsecretaría te lo financia, con esa plata liberada tú puedes hacer algo a favor de los ciegos. Bueno, ¿por qué relato esto? Porque yo creo, señor presidente, que no solo en el ejército, sino que en cualquier institución la rutina se vuelve en un virus mortal, ¿no? Ya cuando uno aprende a hacer demasiado bien las cosas, también aprende a buscarle la vuelta al asunto. Y aquí la única manera en realidad de ayudar a que estas cosas no pasen es con otras miradas. Por eso existe la Contraloría, aunque yo creo que después de revisar lo que es su cumplimiento de los compromisos presupuestarios, que está al debe al 100%, me pregunto si la Contraloría en realidad cumple o no cumple, pero eso lo vamos a discutir en otro momento. Pero ¿por qué digo todo esto, señor presidente? Porque yo creo imprescindible traer aquí a esta comisión investigadora a los exministros Francisco Vidal, Andrés Alamán, a los subsecretarios de estas mismas épocas, que es cuando se suscitaron los hechos, porque yo creo que a esta comisión debiera interesarle el saber para qué estuvieron sentados ahí. Porque yo entiendo que los ministros, los subsecretarios, el equipo del Ministerio de Defensa están para ayudarle a las Fuerzas Armadas a cumplir bien con sus tareas. Y como en realidad nosotros no andamos buscando las responsabilidades penales, porque para eso están los tribunales actuando, sino que las responsabilidades políticas, yo creo que a lo menos a esas personas que mencioné hay que traerlas aquí a que den explicaciones, ¿eh? A ver qué es lo que hicieron ellos en esta materia de perfeccionar
los sistemas de control, asegurarse que los recursos de que disponía las Fuerzas Armadas eran bien utilizados en general, etcétera, etcétera. Porque yo, con todo el cariño y respeto que le tengo a los que aquí llaman clases, que siempre suena feo, clases, como que... y también a los oficiales y todo, no creo que ya nos vayan a ayudar mucho más en aclarar, porque, le reitero, nosotros no andamos buscando lo penal. Y aquí está claro que había gente que les tomaba el pelo, lo hacía bien. Yo todavía no termino de entender esto, porque ya está bien, enchufaban la falsificación en el CAF. Pero no porque lo enchufaban en el CAF, no, el originario de las demandas no se iba a enterar. Eso yo realmente, y yo creo que eso requiere una explicación superior de qué es lo que hicieron los anteriores para cumplir con la tarea que les dio el presidente de la República cuando los nombró ministros, subsecretarios o lo que haya sido. Y creo que a estas alturas de nuestra investigación es una cuestión absolutamente imprescindible que vengan estas autoridades a dar explicaciones. Para responderle al diputado chileno, teníamos previsto a la vuelta a la distrital organizar a todos los actores, tanto administrativos como políticos, que estuvieron en su momento, porque la Contraloría nos dijo la semana pasada que el artículo 77 obligaba, no al Consuden ahora, sino que a la Subsecretaría de la Fuerza Armada, no a hacer una revisión de cuota, sino que hacer una revisión completa de todos los antecedentes de las facturas que le llegaban fruto de las rendiciones. Y nosotros mandamos a pedir un oficio acá, de inmediato le doy la palabra, mandamos a pedir un oficio precisamente para determinar cuántas facturas llegan, porque aquí siempre se nos habla de números tan grandes que finalmente tiendo a pensar que quieren señalar que había poco número de personas para poder revisar adecuadamente las 700 facturas mensuales. Eso trato de concluir. Pero está anotado y ya habíamos, de hecho, citado a uno de los subsecretarios, pero vamos a citar a los ministros y a los subsecretarios que usted señala. El diputado Buni, después diputado... No, perdón. Diputado Verdugo primero estaba antes que usted, me lo pide, y después el diputado... Gracias, presidente. Bueno, dice relación con otro tema que aquí ha mencionado, digamos, el señor coronel. Porque un periodista afirmó aquí en esta sesión, en esta comisión, que usted había declarado, digamos, a Foja 1705, que respecto del contrato de una empresa externa para revisar, digamos, entonces usted ha dicho aquí en esta sesión que no corresponde esa declaración a usted. Entonces me gustaría que usted, digamos, se explayara un poco más y nos dijera qué sabe usted respecto de este contrato que se hizo de esta empresa, digamos, que logró rescatar parte de lo que se esperaba, digamos, que era el total del trabajo realizado por el Cabo Cruz. Vamos a hacer la pregunta del diputado Zafir y después la... Gracias, presidente. En relación con lo que señalaba el diputado Chilling, está claro que lo que a nosotros nos corresponde no es determinar responsabilidades penales ni administrativas, sino que responsabilidades políticas. Y desde ese punto de vista yo quisiera solicitar el acuerdo de la Comisión para que se cite al actual ministro del Interior y exministro de Defensa, don Jorge Burgos, quien, tengo entendido, tiene bastante información respecto de estos hechos que está investigando la Comisión. A los 4 ministros desde el 2008 al 2014 cuando se descubre este antecedente. ¿Parece? Sí. Y también a los subsecretarios de las Fuerzas Armadas, que son los que deberían haber fiscalizado de acuerdo al artículo 77 que nos señaló el Contralor la sesión pasada. ¿Les parece? ¿Acordado? ¿Sí? Una pregunta a mí. Sí, es que yo no pude estar en la sesión anterior y quería consultar qué pasó. Se suponía que en la sesión anterior se iba a resolver las dudas respecto de este informe de un oficial de inteligencia. Aquí está. Ya. La sesión pasada vino, entregó la información el general Villalobos y dijo que se le había entregado la información, la van a aclarar acá, pero que él no había previsto o había cometido quizá un error de representación en no haber avanzado en una denuncia sobre ese tema.
Diputado Boone, y después le damos la palabra al... Gracias, presidente. En la misma línea de que efectivamente aquí claramente en algún minuto se saltaron todos los tipos de fiscalización, control, por mucho que se hayan hecho esfuerzos importantes, los sistemas claramente no eran lo adecuado, sobre todo los sistemas o los soportes tecnológicos para poder fiscalizar de mejor manera. Pero me gustaría insistir en lo mismo, que tiene relación un poco con lo que estaba planteando el diputado Verdugo en relación a lo que usted habría declarado. Me genera muchas dudas en el fondo en lo que se está planteando ahora, lo que planteó el periodista, y creo que es importante que nos pueda aclarar, porque se generó, no solo ahora se nos están generando dudas, sino que en su minuto también generó bastante suspicacia que se haya o se haya divulgado o haya aparecido en el fondo una declaración suya y ahora obviamente diciendo algo completamente diferente. Eso, presidente. Coronel Grossi. Señor presidente, señor diputado Verdugo. Bueno, la génesis del servidor, ¿no es cierto?, es parte inicialmente cuando yo como jefe del DEPAF solicito a crear una cuenta a unos usuarios del DEPAF que habían llegado destinados y borrar de otros que ya se habían ido. Sucede, nosotros no tenemos como DEPAF la capacidad técnica para administrar un servidor, por lo cual esa capacidad técnica se pide a la sección de apoyo administrativo del CAF, donde hay una persona que está capacitada para hacer ciertos tipos de manejo de redes, ¿no es cierto?, y del servidor. Y al ir al día siguiente, esto no parte. Bueno, de ahí se generan obviamente, ahora hay que mirar el contexto de esto, porque esto fue creo que 10 o 12 días después de que habían sucedido los primeros hechos, y estábamos hablando de 50 millones, 53 millones de pesos, y que habían sido devueltos, por lo cual uno a eso, al luz de antecedentes, no pensaba, digamos, la envergadura de este fraude. Cuando fue a hacer partir este computador, el técnico se dio cuenta que no podía, y obviamente que se acotaron todas las instancias institucionales, ¿no es cierto?, para tratar de recuperar esta información, y no se pudo. Y yo sé, no me consta, yo sé de que hubo la intención de repente de buscar una compañía informática, digamos, para realmente rescatar esta información, pero no tengo antecedentes si se llegó o no se llegó a concretar eso. Yo creo que no se llegó a concretar eso, porque yo no sé si mi general González, cuando estuvo acá, parece, no sé si dijo que no se había concretado la licitación de eso. No se concretó. Esa es la información, señor diputado. Tengo algunas preguntas que hice que no tenían respuesta, entonces las voy a hacer, por favor, disculpe. las voy a hacer más puntuales para no enredarlos tanto. Aquí se planteó que se llevaba control por parte de los operadores en Excel. ¿Es verdad que se llevaba en Excel los cargos respecto a los decretos por parte de la operadora? ¿Sí o no? ¿Le puedo explayar un poco más? Sí. Bueno, efectivamente, una de nuestras misiones era determinar cuál era el saldo real de cada decreto, porque la Tesorería del Ejército tenía información con respecto a lo que había cancelado y las facturas que tenía por cancelar. Por lo cual, para nosotros era importante, para seguir invirtiendo, es saber el saldo real que tenían todos los decretos. Entonces se partía de la base de lo que a el cierre mensual la Tesorería del Ejército daba como un saldo final de estos decretos. Y partíamos en la base de esos saldos para saber qué otras instancias de inversión existía ya en proceso que obligaba a resguardar esos recursos para si se adquirían los compromisos. Entonces, del saldo inicial de la que tenía la Tesorería del Ejército, que era validado por nosotros, por lo cual nosotros contactábamos de que en esta planilla Excel, que son 59 decretos supremos, no eran 4 o 5, sino que 59 decretos supremos, se preguntaba, o los mismos jefes de proyecto o los encargados, decíamos, bueno, de este decreto, vamos a formar de uno,
¿Tiene alguna intención de adquirir de aquí a corto plazo? Sí, mire, yo tengo que adquirir tal elemento, por lo cual más o menos son 100. Entonces, el saldo real descontábamos los 100. Después, llamamos a la Jefatura de Adquisición del Ejército, le decíamos, mire, nosotros le tenemos autorizado a hacer licitaciones en todos estos elementos. ¿En qué proceso está? Mire, este proceso está en el proceso de licitación, en las bases, por lo cual todavía no se concreta. Entonces había una columna de preobligado que eran todas estas instancias que estaban en proceso de licitación. ¿Y cuáles son los artículos o elementos que ya están adjudicados o tienen orden de compra o contrato? Mire, son todos estos requerimientos que ya tienen orden de compra. Entonces nosotros colocamos en la otra columna, en el obligado, el monto que ya estaba ya concreto, a pie firme, de que debía adquirirse el compromiso. Y en otra columna, todo lo que era el devengado. ¿Qué significa? Que eran todas las facturas que ya teníamos en poder o la tesorería del Ejército tenía por pagar, ¿no es cierto?, a la vista. Entonces, lo que nosotros hacíamos era, bueno, del saldo real que tenemos que nos da la tesorería del Ejército, menos los compromisos que ya están en cada una de estas instancias, ¿cuál es el saldo o el remanente que nos queda por si nos piden autorización para invertir? Y eso efectivamente se lleva en planilla Excel, porque el CIFIE nos da la opción para ingresar estos antecedentes. Entonces, por eso se lleva en una planilla Excel con la intención, como le digo, de tener un saldo real en un caso que hubiesen nuevos requerimientos para poder invertir. Por eso ese era el espíritu, digamos, de esta planilla Excel. Segundo, mire, usted fue, como dije antes, de PAF y tesorero. Entonces la pregunta que quiero hacerle directa. ¿Usted vio alguna vez como de PAF o pagó alguna vez facturas? Me imagino que sí, porque finalmente, sin oficio conductor. Por supuesto. O sea, yo nunca tuve conocimiento que no venían sin el oficio conductor, porque ese era un tema, obviamente, que si me hubiese dado cuenta de eso, yo hubiese informado. Lo que pasa es que estas facturas se insertaban dentro del legajo de las 700, 500, ¿no es cierto?, que pudiesen haber, ya, y se mandaban 4 o 5 facturas, digamos, entre medio. Y no tenía la capacidad, ¿no es cierto?, para poder chequear de cada uno, porque un oficio conductor también podía venir con 5 decretos. Por lo cual habría que haberle sacado fotocopia 5 veces al oficio conductor para colocarlo en cada decreto. Y lo importante acá, ahora hay que tener en el fondo, lo importante que uno es relevante es la factura en sí, porque ese es el documento mercantil que si no cumple con la norma, ¿no es cierto?, o no tiene los antecedentes, no se puede pagar. Pero el oficio conductor efectivamente es importante, pero es complementario. Y nosotros lo veíamos desde ese punto de vista. O sea, a mí me interesaba saber si descargar un decreto supremo con la factura, porque al revés, si llegaba un oficio conductor sin factura, no me servía tampoco para aplicar ningún tipo de contabilidad correspondiente. Ya, como de PAF y como tesorero, ¿revisaron alguna vez la base de datos de impuestos internos para el pago de una factura o como sistema de control? Yo personalmente como tesorero no lo hice, pero yo estoy seguro que usted se recuerda cuando estuvo el tesorero acá. Dentro de la organización había un departamento de finanzas, dentro de ese departamento de finanzas existía una sección revisión-análisis y había gente que revisaba esta unidad. ¿El departamento de finanzas que pertenece a quién? A la tesorería del Ejército. ¿Ya? Yo tengo una duda, señor presidente, Dígame. si me lo disculpe. No, por supuesto, dígame. Yo no tenía conocimiento de que, yo sé que al CAF, como departamento de finanzas, llegaban facturas sin oficio conductor, pero antecedentes que el tesorero haya recibido facturas sin oficio conductor del CAF, yo creo que no tenía ese antecedente que he estado, digamos, permanentemente, obviamente, siguiendo esto. Puede ser que haya algún tema de interpretación con respecto a ese tema, no me cabe dudas, porque generalmente todas las facturas que llegaron a la tesorería del Ejército, y así fue remitido por el tesorero actual, que remitió todos estos antecedentes a la justicia. Entonces, yo creo que el 100% de las facturas habían con oficio. Ya, pero pregunta, para entender lo que me planteó. ¿Dentro de la tesorería había una unidad que sí revisaba el sistema de impuesto interno? No. Yo como eso no está en ninguna norma y en ninguna disposición, digamos, de la Contraloría o Dirección de Finanzas o Interna del Ejército. Ese es un procedimiento que siempre se dio como ajeno a un problema particular del proveedor. Por lo cual, generalmente, si había un inconveniente, seguramente Impuesto Interno lo iba a detectar antes que nosotros.
y por lo cual no estaba dentro de nuestra doctrina revisar estas ¿Usted facturas. nunca ha visto el sistema? Sí, no, sí, ¿Lo ha conozco visto después perfectamente. o antes? Lo habré usado alguna vez, sí, pero no, nunca lo revisamos. Eso. ¿Sabe, perdón, coronel, que sea tan insistente con usted, que después de varios generales que han venido para acá, yo todavía no puedo entender cómo nadie en el ejército sabía de este sistema de impuesto interno? Usted me dice que sabía. Sí, Sabía, pero nunca dijo a tesorería, ocúpenlo. ¿Eso me está diciendo? así es. Ya, no, Porque no estaba dentro. ¿no le de- pareció relevante que supiera su personal que había un sistema para revisar facturas y que permitía hacer un control adecuado de las facturas que venían para verificar los falsos? Porque usted dice, ¿sabe lo que pasa? Que lo escuché atentamente y espero la minuta que queda acá, pero usted dice que veían si la factura era legal o no. Entonces, como la única manera de ver una factura legal o no, desde el punto de vista material, es verlo con el Servicio de Impuestos Internos. No hay otra forma. O sea, todas las facturas, sobre todo cuando se trata de hacer un fraude, no viene un papel en blanco, no viene escrita a mano, viene una factura que trata de tener algún viso de realidad, si no estaríamos en otro tipo de situaciones. Tratan de tener un viso de realidad. Pero justamente los sistemas de control son para verificar eso, y la única manera es verificarlo con el Servicio de Impuestos Internos, no hay otra, no hay otra. Entonces, me extraña que un procedimiento que viene del 2002, 2006, nadie del Ejército lo haya aplicado, nadie del Ejército, ni la Contraloría haya dicho que hay que aplicarlo, ni usted como tesorero haya dicho, ni un comandante del CAF lo haya dicho. ¿Sabe qué? No me cabe, en el proceso he tratado de entender por qué no, y todavía no lo entiendo. Puedo ser duro cabeza, de otra posibilidad también. Puede ser también. Sí, permiso, señor presidente. Bueno, yo lo que he dicho ahí que cumplía con la normativa, no con la legalidad. La normativa, no, que la normativa es la que impone al Consudena en los requisitos que tiene que tener un documento contable para su pago. Y ese es lo que yo doy fe, de que así era. ¿Ya? Yo, no de la legalidad que podría. La normativa, hay un documento. Si usted, sí, claro, yo creo que tiene que estar. Si usted me da una. Déjeme buscarlo por acá. No, este es un torpedito que tengo. Sí, ayuda a memoria. Pero se lo entrego, señor presidente, porque lo tengo anotado y se lo puedo entregar. Sí, por supuesto que sí. Así es. Es que este es particular mío porque tengo cosas. Lo último, coronel, que un dato que me llegó hoy día, Comandancia General de la Guarnición Región Metropolitana. La gran mayoría de las facturas, Repito, Comandancia General de la Guarnición Región Metropolitana, la gran mayoría de las facturas que están siendo investigadas y que son en definitivamente falsas, ya sea desde el punto de vista material como desde el punto de vista ideológico, provienen de la Comandancia General de la Guarnición Región Metropolitana. No es que provengan de ahí necesariamente, fueron introducidas al CAF bajo el nombre de Comandancia General de la Guarnición de la Región Metropolitana. Y se da la particularidad, porque vi la factura, que vienen sin ningún tipo de recepción en la parte delantera. Usted cuando recibe una factura, me imagino cuando rendimos las cuentas nosotros también como diputados, en la primera parte uno recibió conforme a la persona que le llegó el material correspondiente. Bueno, todas esas facturas no tienen en ninguna parte la recepción conforme de alguna persona involucrada, sino que más bien la recepción por el dorso de la factura, que es donde se falsificaban las firmas. Entonces, pregunta, Comandancia General de la Guarnición Región Metropolitana, ¿era una de las unidades que tenía derecho a hacer los cargos correspondientes en esos decretos supremos que tenían los saldos, sí o no? Y si la factura, porque me imagino que lógicamente no revisará las 700 facturas usted, pero imagino que alguien las revisaba. ¿No se dieron cuenta nunca que abajo nunca las firmaban las personas que hacían recepción de los hechos? O sea, o del acto o del servicio correspondiente.
La administración de los recursos que se entregaban a las unidades a lo largo de todo Chile eran administrados, o su responsabilidad eran los jefes de divisiones. Y los jefes de divisiones, todo el cargo que tenían, ¿no es cierto?, era de sus unidades que dependen de ellas. Y en ese caso cabe la lógica que la Comandancia de Guarnición de la región metropolitana tiene unidades dependientes, por lo cual se podía asumir de que esos vehículos eran de unidades dependientes de la región metropolitana. Por lo cual era perfectamente posible que la Comandancia de Guarnición pudiese tener recursos, digamos, asignados, porque sus unidades dependientes, como es el Granadero, que no recuerdo ahora, y otros, efectivamente tenían cargo de material terrestre, por lo cual se asociaba, ¿no es cierto?, de que esos vehículos que estaban ahí podían ser de las unidades que tenía la Comandancia General con sus unidades dependientes, no solamente la unidad como guarnición propiamente tal. ¿La unidad como guarnición tiene vehículos a su cargo? La guarnición sí tiene vehículos a su cargo, sí tiene, pero también el regimiento Granadero tiene camiones, tiene cabullas, tiene buses. Por lo cual, como ellos generalmente administran estos recursos, perfectamente podían decir, oye, ya, autorizo, mándalo a arreglar, háceme la factura, mándame la factura y yo se la envío al CAF. Digamos, era un proceder que podría ser como una división más. Claro. ¿El último que le pregunté la factura? ¿Todos Sí. que no tienen firmado? Sí. Primero, todas. Sí, y muchas no llevan. Mire, primero uno se da el cumplimiento, ¿no es cierto?, a lo que está establecido y no era un requisito de que las facturas estuviesen firmadas en la recepción. Una factura también puede ser enviada por correo. Hoy en día estamos en una era digital que las facturas digitales son enviadas por sistema y nadie tampoco las recibe conforme. Porque lo importante era, ¿no es cierto?, que certificaba de que el trabajo que había realizado, ¿no es cierto?, era el que firmaba el acta de recepción. Por lo cual ese se hacía responsable poderosamente, digamos, lo que realmente decía la factura en su anverso. Y eso era lo importante. Por eso que realmente muchas unidades que están lejanas les mandan por correo. Entonces, cuando llega el sobre, pasa a la guardia de registratura, y ya cuando llega al ecónomo o al jefe de taller, 10 días después que fue emitida, no se hace responsable de firmar la factura tampoco, porque viene un sobre. Entonces, también sí, es cierto que hoy en día, obviamente, todas estas cosas llaman la atención, pero no era una cosa relevante. Lo relevante eran las firmas que están dispuestas, que es el recepción, el intervine y el visto bueno. Esas son las facturas que realmente tienen el peso en una factura. Y eso era lo que se exigía por normativa. Y estas disposiciones que van saliendo después, ¿no es cierto?, con respecto a impuesto interno para certificar que se recepció, bueno, efectivamente no se consideraba como un hecho relevante, porque lo relevante era quién había recibido la especie y quién había hecho estos trabajos. Muchas gracias, coronel. Me dijeron que tiene que retirarse, así que no, por supuesto, no hay inconveniente. Yo lo único que eso sí me gustaría pedir porque este dato es bastante relevante. Ese dato para que lo entregue, pero además me gustaría pedir un oficio al Ejército para que nos defina qué cargo, o sea, qué regimientos están bajo el paraguas de la guarnición metropolitana. Comandancia General de la Guarnición Metropolitana. Sí. ¿Ya? Ya, vamos a revisar porque me interesa saber por qué, porque queremos saber si tienen a cargo vehículos la guarnición. Usted dice que sí, pero sí, no, está bien, quiero certificarlo, que me dijeron por otro lado que no, ¿cómo se llama?, que no los tenían, que tenían más bien, pueden ser los regimientos que estén a cargo que lo tengan. Entonces, los regimientos dependen, pero importa bien, pero dependen de una comandancia general. Sí, pero que la jefatura de división, es lo mismo, pero sí, pero en otras regiones venía cada uno por su regimiento. Entonces, ¿por qué hay un tratamiento distinto? Quiero averiguarlo. Sí, Diga. Para ahondar más el antecedente, bueno, puede ser que no los haya detenido, pero si el comandante de la guarnición viene diciendo que esos vehículos eran de su cargo y los reparó, porque eran falsos, a ciencia cierta uno creía que tenía. Si lo que pasa es que aquí no había una validación entre el cargo que para el que pagaba, o el de PAF, ¿no es cierto?, el tesorero, daba por hecho que si venía firmado, ¿no es cierto?, un acta de recepción
ya un visto bueno y interviene, es porque da de buena fe que ese cargo existía. Porque la Tesorería del Ejército en el DEPAF tiene una base de datos para decir este vehículo pertenece a esa unidad y el que está a cargo de ese mantenimiento es X persona. Eso no se valida porque no hay una base de datos, por lo cual lo que hubiesen mandado de allá para la recepción, nosotros creeríamos que fuera cierto. ¿Se lo hubieran mandado a la Comandancia General de la Región Metropolitana? Lo hubiéramos pagado, lo hubiéramos pagado. Era todo falso. Era todo falso. Si lo mandan de una división Igual, o sea, donde fuese, esto era falso. O sea, aquí nos tratamos de poder justificar, digamos, de que ver si era verdad o mentira. No, si era todo falso. Y esa validación no se pudo hacer porque no se tenían bases de datos donde poder contrarrestar esa información. Porque si empezábamos individualmente a llamar por teléfono, a pedir oficios, si es o no es, ahí donde uno, donde digamos prácticamente está la... Coronel y diputado, me queda claro que era falso, si no, no estaríamos en este problema. Estoy diciendo que lo que sí me parece es que cualquier cosa que hubiera llegado, eso es lo que está diciendo el coronel, cualquier cosa que hubiera llegado hubiera sido pagada, eso es lo que está diciendo el coronel. O sea, cualquier cosa dentro de lo... No, alguna factura, de una norma... no, había que ponerle mantenimiento de un vehículo y se paga. Claro, eso sí. Y muchas gracias, coronel. Lo dejamos ahí porque no entrega el dato después aquí a la secretaría si no lo tienen. Lo voy a buscar inmediatamente. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Hasta luego. Muy amable. Le damos coronel Cantalov. La invitación en este caso usted, de la invitación en este caso, así que le agradezco enormemente que haya venido acá, no teniendo obligación legal, me parece que es un mérito, sobre todo en estos tiempos que corren, y le damos la palabra inmediato, no sé si pudo escuchar el otro día el general Villalobos, en parte, la idea precisamente es verificar los datos y por qué no se tomaron medidas en la materia, pero le damos la palabra inmediato a usted. Muchas gracias. Buenas tardes, diputado honorable, señor presidente. Soy el coronel en retiro Miguel Ángel Cantallops Rubio. Desempeñé el cargo de jefe del Departamento Segundo de Inteligencia en mi calidad de activo durante el año 2011 y 2012 en la División Logística del Ejército. El trabajo realizado fue un informe de investigación preliminar que desarrolló el infrascrito en virtud a lo solicitado por la División de Mantenimiento del Ejército, producto del apoyo que la División Logística efectuaba en algunas materias a esa división para su funcionamiento normal y permanente en un mismo edificio y otras a petición, como fue el informe en cuestión. Importante para entender de mejor manera este informe, tanto en su alcance como profundidad y algunas derivaciones, es describir el contexto. Y lo separé en tres aspectos. Primero, del Departamento de Inteligencia, el jefe del Departamento Segundo de Inteligencia de la División Logística, quien habla en su momento, dependía de un mando con responsabilidad y funcionamiento distinto a la División de Mantenimiento. Y en su trabajo normal no se relacionaba con organismos de inteligencia institucionales, extrainstitucionales, nacionales, solamente en una dependencia técnica de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Es primera aclaración del contexto, el funcionamiento del Departamento Segundo. La función de inteligencia que desarrollaba este departamento en el cuartel general de la División Logística debe cumplir, o cumplía, no sé si ha variado en el tiempo eso hoy, actividades solo en el ámbito de la seguridad militar y solo en relación con los medios dependientes de la división. Segundo contexto. Tercer contexto, las características del informe preliminar. Su finalidad es identificar y o confirmar la existencia de elementos que puedan contravenir las normas de seguridad militar y orientar y sugerir medidas para determinar, esclarecer y tipificar los elementos resultantes de la investigación preliminar. Para su desarrollo, el investigador
no tiene dedicación exclusiva y mantiene tareas y atribuciones normales, sin afectar el ambiente laboral. Ese es el contexto que estimo yo que era importante dar a conocer. El origen de la actividad se derivó de una solicitud de la División Mantenimiento para realizar la investigación preliminar como apoyo a esa organización en una tarea puntual, la que concluyó con la entrega del informe y terminó la responsabilidad del infrascrito con la entrega de ese informe. Resultado de la actividad, entiendo que no se puede y no se debiera, según mi parecer, entrar en mayores profundidades, primero porque no tengo la memoria suficiente para los detalles de las varias páginas del informe, y segundo porque todavía entiendo también que en materia de una investigación y algunos pormenores están en juego, digamos. Pero en lo general y grueso, el resultado de la actividad. El informe confirmó la existencia de antecedentes que daban cuenta de un intento de ilícito, por lo que se concluyó la necesidad de realizar una investigación sumaria y propuso, entre otras medidas, el alejamiento de sus cargos que a esa fecha ocupaban los involucrados por pérdida de confianza. Junto a lo anterior, también el infrascrito detectó una actitud profesional de personal de finanzas y jefatura de mantenimiento con gran celo por el cumplimiento de los procedimientos y tareas para quienes se propuso en su momento un reconocimiento de mérito. Ese es en general y en resumen del informe preliminar presentado y entregado en sus manos al jefe o al comandante de la División de Mantenimiento, ya que fue una petición de él. Es cuanto puedo decir a su comisión, señor presidente. ¿Una pregunta? Ha sido súper claro el concepto. Sí, no, pero cortito. Usted propuso alejamiento del cargo de 2 personas, ¿cierto? Sí, señor presidente. De 2 personas. Y la existencia de antecedentes de un intento de ilícito. Sí, señor presidente. No quiero entrar en el detalle del ilícito, pero el detalle por qué ponemos intento ilícito, pero era una firma falsificada respecto a unas cotizaciones, entiendo, ¿no? Exactamente. O sea, firma falsificada dentro de unas cotizaciones y usted propuso el alejamiento del cargo. Hasta ahí llegó su responsabilidad respecto de esta situación. Así es, señor presidente. ¿No hay una pregunta más general que quieran hacer? ¿Sí? Diputado. No, solamente, bueno, esto, digamos, lo vimos en la sesión pasada, cuando le planteamos al general Villalobos de que, bueno, en ese momento cuando él recibió el informe, debió haber iniciado las acciones. Yo no sabía que había, digamos, propuesto la investigación sumaria y el alejamiento. Y eso fue lo que aquí mencionamos, que es lo que se debió haber hecho en ese momento cuando tuvo conocimiento de las cotizaciones fraudulentas, porque entiendo, digamos, que falsificaron la firma a un coronel, digamos, y eso, digamos, era una falta, en mi opinión, gravísima que daba, digamos, para que estas personas fueran alejadas inmediatamente, digamos, de su función. Y eso fue lo que desgraciadamente en esa oportunidad no se hizo, aun cuando ahí funcionaron, digamos, los procesos y los controles, digamos, que se efectuaban, porque se detectó, si el problema se detectó, si el problema estuvo, digamos, en no haber aplicado en ese momento las acciones, no han llevado a cabo las acciones que correspondía efectuar. Solamente para aclarar, dijo el general Villalobos que sí se había hecho la investigación sumaria. Lo que pasa es que... No, aparte del antecedente entregado, hizo una información sumaria. Lo que pasa es que las conclusiones de información sumaria no determinaron, corrígeme si me equivoco, pero no determinaron que A o B había sido responsable de esto. Pero, frente a lo cual yo le dije ya, pero si se determinó, tal como lo está reiterando el coronel Cantalov, que sí había una firma falsificada, debió haber denunciado más allá de la investigación sumaria de un responsable. No, eso fue lo que discutimos en la sesión pasada. Diputado. Gracias, presidente. Disculpe tanta tos. Pero lo que yo al menos entendí de parte del señor general de la División de Mantenimiento es que él efectivamente solicitó por escrito la investigación que hizo el señor coronel
Cantallov, y que el resultado de aquella no se pudo determinar con certeza quién era el responsable de la falsificación, y que por esa razón no habría seguido, y él supuso, palabras de él, dijo, no dimensioné, yo lo dijo, no dimensioné la gravedad de lo que venía porque pensé que era solo la cotización. Esa fue la explicación. Entonces, yo quisiera consultar al señor coronel Cantallov si efectivamente en esa investigación de la unidad de inteligencia se expresa con claridad los responsables o no. Si se expresa con claridad los responsables al que encargó pues yo pregunté, coronel, por qué no se le había dicho al jefe del Comando de Apoyo a la Fuerza. Le pregunté si él sabía de esta investigación y él me dijo que no. Y lo dijo con todas sus letras. Aquí el señor general Cordero, fue muy claro para decir, señor, eso jamás me llegó a mí y se hizo en mi periodo y no me llegó esa información. Tiene razón. Por lo tanto, yo quiero reiterar mi consulta al señor coronel Cantallov si efectivamente esa investigación que hizo la unidad de inteligencia confirma con claridad nombres de personas, porque hay una sugerencia, pero no sé si esa sugerencia dice relación con el tema control o con participación en los hechos. Gracias. Entre las proposiciones están con nombres. ¿Y está por escrito? Está por escrito. Las proposiciones del informe mencionan a las dos personas que se pide desvincular por pérdida de confianza. Muy buen entendedor, pocas palabras, ¿no? No, pedilo como comisión. ¿Por qué transparencia, señor? No. Está pedido ya. Ya está pedido. Yo mismo creo que lo pedí. Sí, está pedido el informe y esperemos. Pero yo creo que está. No, se lo pedimos en la sesión pasada. No, pues tiene que llegar. No importa, tranquilo. No se va a llegar. Pero queda claro, ¿no? ¿Alguna pregunta para el coronel? Yo claro y le agradezco mucho además al coronel su presencia. Sí, si quiere puede retirarse. Se queda. Ya. Cabo Albontín, pues, bienvenido, muchas gracias por asistir. Dejamos la palabra a todo lo que tenga que decir sobre la materia. Creo que es importante, es súper relevante y por eso agradezco al coronel Cantallov ser certero en lo que uno dice acá, de tal manera que nosotros nos podamos tener los antecedentes necesarios y con la máxima transparencia entregar todos los datos que nos puedan servir para mejor análisis en nuestra comisión. Así que le damos la palabra y muchas gracias por asistir. Buenas tardes, señor presidente, señores diputados. Sí, no se preocupe. Soy el cabo segundo Albontín. Actualmente trabajo en la sección finanza como operador de mercado público. Con respecto a los hechos sucedidos, puedo informar lo siguiente. La división mantenimiento en aquellos tiempos tenía cierta servidumbre con respecto a la división logística, ya que ellos no tenían una razón social dependiente. Ellos efectivamente habían departamentos y secciones creadas, pero en la parte de Chile Compra estaba a cargo o respetábamos la servidumbre de la división logística con respecto a esos cargos. Los procedimientos que se generaban a través de la creación de órdenes de compra para los diferentes proveedores que estaban siendo en este instante cuestionados, se creaban a través de un procedimiento normal que era un documento en el cual se hacían descripciones de los mantenimientos de los vehículos con las placas patentes y sus respectivas cotizaciones que venían respaldadas. Estas cotizaciones venían habitualmente firmadas por el jefe del departamento, que era mi coronel Guerra, o el coronel Guerra que estaba en ese instante, y se generaba la orden de compra a través del portal, juntándola a la licitación que estaban en esos tiempos. Esto está a cargo de dos personas que llevaban la información en sí de la materia con respecto
a los fondos y a los tipos de trabajo que se generaban, que era el suboficial Fuente y el suboficial Azola, que en ese instante estaban a cargo de esta sección. Con respecto a este presupuesto que llegó a mis manos, llegó sin los protocolos que estaban en ese instante expuestos. O sea, llegó solamente, claro, que estaban establecidos, llegó solamente la comunicación, sin la comunicación breve, llegó solamente el presupuesto. Era un mantenimiento por 3 buses, si no me equivoco, ha pasado mucho tiempo, de Raúl Fuentes Quintanilla. Eran unos buses para un arreglo de la escuela militar. Estos fueron llevados por mano al departamento, al DPGF, que era un departamento de presupuesto y gestión financiera, donde estaba encuadrado Chile Compra. Llegó el presupuesto a mis manos, traído directamente por el suboficial González, Palomino. Este presupuesto, al no tener las condiciones o al no tener la información respaldante, se pide más información al respecto al mismo suboficial que fue a dejar el presupuesto. El presupuesto, al verlo, me pareció un poco extraño con respecto a la firma, sin ser yo de un servicio de inteligencia o como está mi coronel, que es especialista, me pareció un poco extraño el tema de la firma. El coronel Guerra siempre tenía una forma habitual de llevar esa firma y esos timbres. Entonces, lo primero que me llamó fue la atención. Después, el presupuesto no se realizó, la orden de compra no se realizó en ese instante. O sea, en ningún momento se realizó la orden de compra, que quede claro eso también. Sino que solamente fue una reiterativa la que me llamó mucho la atención del suboficial González con respecto a que yo hiciera de forma eficiente y rápida esa orden de compra para poder materializar el mantenimiento de esos buses. El mantenimiento que se iba a hacer de esos buses. A lo cual yo le pregunté si no llevaba la comunicación breve o el oficio respaldante, que es lo que estábamos solicitando, que es lo que solicitábamos como mínimo en el departamento. Le pregunté para qué se iba a realizar para qué era cómo lo iba a rebajar, o sea, por qué llevaba por mano el presupuesto, no llevaba, como no había, claro, no había ninguna forma de controlarlo. Todo esto dentro del marco Chile Compra. Porque estaba encuadrado, el Chile Compra estaba encuadrado, le daba servidumbre a la división mantenimiento, porque la división mantenimiento no tenía la forma de hacer esta orden de compra porque no tenía una razón social en ese instante. Entonces no podía estar creada en el portal Chile Compra. Se le pregunta directamente al suboficial González después de 2 o 3 oportunidades para qué era este mantenimiento. Y me dice que era para una fiesta que se iba a realizar para los oficiales. Y yo le cuestioné por qué eso se iba a realizar una fiesta para los oficiales, primero, con platas que son de la ley reservada del cobre. Primero, que es lo que está en el título de la comisión. Segundo, que cómo se iba a rebajar esa plata o cómo se iba a justificar si no daba alusión lo que iba a hacer con lo que realmente el servicio que estaba en el presupuesto. O sea, no daba de la mano la fiesta con el presupuesto y con todo lo que iba a traer a las unidades. Yo informalmente traté de obtener información a través de los diferentes mandos para ver si efectivamente lo que se iba a realizar estaba dentro de un marco y no estaba, o sea, lógicamente no estaba dentro de un marco legal y no se pudo realizar, o sea, no se realizó la orden de compra y llegó a oídos de General Guerra, que era él tenía a cargo en ese instante el departamento. Con lo cual procedió a hacer lo que mi coronel Cantalloff acaba de comentar a ustedes, y eso es lo que en cuanto yo puedo informar al momento, o sea, no tengo mayor información al respecto. No me quedó claro. Me dijo que esto era a partir de Chile Compra, pero relativo a la ley reservada del cobre, o sea, era un procedimiento con fondos de la ley reservada, el supuesto procedimiento que lo trató de embaucar el suboficial González, pero por Chile Compra respecto a la ley reservada, ¿eso así lo he entendido o estoy errado? Señor presidente, con respecto a eso, los presupuestos los traían directamente de la división mantenimiento lo que respecta a los mantenimientos de los vehículos. O sea, ellos venían
por ejemplo, si había un mantenimiento de los 10.000 kilómetros, venía el mantenimiento y los detalles que se iban a realizar respecto a ese vehículo, con la patente claramente identificada. El suboficial González, al pertenecer a la división mantenimiento, él llevó directamente ese presupuesto a mis manos, no pasando por los diferentes departamentos que verificaban ese tipo de documentos. A eso me refiero, señor presidente. ¿Usted qué unidad estaba? Yo estaba en la división logística, en el departamento de presupuesto y gestión financiera. Para tenerlo claro, ¿era con fondos? ¿Ustedes manejaban, su unidad manejaba fondos también de la ley reservada o era...? No, eran MBB u otro tipo de... también, ya. Claro. Perfecto. Entonces, mantenimiento del potencial Claro, bélico en este del caso. potencial bélico. ¿Alguna pregunta? Yo tengo... Sí, diputado Ulloa. Muchas gracias. Yo tengo solo una consulta que me surge respecto de, para ver si me orienta el coronel. Coronel, usted hizo este informe, usted lo entregó por escrito y usted dijo, y ahí termina mi participación. Así es, señor diputado. Coronel, siempre es igual. Siempre es igual. Por lo tanto, usted no tiene necesariamente que saber si se hizo algo o no se hizo. No es... Sería información residual de parte de esa organización hacia mí. Perfecto. Muchas gracias. O sea, no constituye ninguna obligación que usted sepa el resultado después. No, señor diputado. Muchas gracias, coronel. Muy amable. Una pregunta que me queda dando vuelta, perdón, usted se quedó, así que nos vamos a aprovechar de las preguntas que se nos ocurren después, pero... Sí. Oye, la verdad que una de las preocupaciones que hemos tenido nosotros en la comisión fue no solamente los controles formales que existen en la materia, sino también los controles de cargos relevantes o esenciales en una cadena de valor donde están un sinnúmero de recursos involucrados. Lo señaló el Contralor en la sesión pasada. Los oficiales pasaban 1 o 2 años en la organización con una alta rotación y el cuadro permanente estaba más tiempo. Así que lo primero no corresponde a esta comisión, pero yo felicitar al cabo que está aquí presente, Cabo Balbontín, por el trabajo que desarrolla, porque lo que no podemos hacer nosotros acá, y quiero como comisión, es involucrar a todos los miembros de la institución en un tema que está acotado a algunos funcionarios que maquinaron esto para defraudar y a otros que a mi juicio no hicieron adecuadamente el trabajo de control, pero ese es otro punto que tenemos que ver. Pero aquí hay un sinnúmero de personas que hacen adecuadamente su trabajo, que representan el tema cuando tienen que representarlo, a pesar de tener una graduación menor en algún momento, y el cabo hizo, por lo menos, no solamente lo que ha salido en la prensa, sino lo que nos viene a plantear acá, hizo adecuadamente su trabajo, así que no sé si era a nombre de todos los miembros de la comisión, pero por las caras me imagino que sí. El coronel también. Y el coronel también, que hicieron adecuadamente su trabajo, por lo menos así queda expresado en esta comisión, o por lo menos de los antecedentes. Lo que sí me gustaría, coronel, preguntarle lo siguiente. ¿Es normal porque no hemos entrado de lleno al tema del control del personal, de alguna manera que es relevante, sobre todo en una institución militar, para ver posibles, matrices de riesgo y en este caso matrices de riesgo respecto al personal? Entonces, a mí lo que me llama la atención, porque llegó la información acá, es que suboficiales o distintos miembros de las Fuerzas Armadas en este caso tenían autos de alto estándar que no eran acordes con lo que podían ganar. Viaje al extranjero, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿hubo otros informes en la materia que sean relevantes para esta comisión? De tal manera nosotros poder solicitarlo, porque en prensa y en esta comisión ha salido el suyo respecto de la entrega al general Villalobos, pero me gustaría saber si hubo otros, porque siempre son relevantes y nuestra opinión, por lo menos generalizada, yo me atrevo a decir todos los diputados que no podemos creer que durante 6 años no solamente se haya producido este fraude sin los controles, sino que también un grupo del personal, insisto, un grupo del personal haya tenido un nivel de vida
tan grande o tan alto, incoherente con el sueldo que tenía en la institución. Sí, respecto a lo mismo, lo que pasa es que el coronel fue súper claro cuando comenzó. Dijo en qué momento y en qué contexto puedo hacer una investigación. Significa entonces que hoy día inteligencia al interior de las unidades de ninguna manera puede hacer una investigación respecto de, por ejemplo, los gastos entre comillas inapropiados de personal sensible. Permiso, señor presidente. Esta materia de los gastos hoy día tiene una visión, a mi punto de vista, distinta a años atrás, y hoy día los estándares de vida y los alcances, ya sea por ingresos familiares, la suma de los ingresos familiares, hacen un poco más posible que ciertas personas tengan acceso a distintos bienes que antiguamente eran muy difíciles y era muy notorio verlos en presencia de un estacionamiento, un calzo, vacaciones, participación en reuniones sociales. Sin duda que hoy día se mantiene eso, pero es labor de los comandantes en general, adoctrinados en una escuela militar uniforme y única, bajo los valores de austeridad, de control y de convivencia con sus subalternos subordinados. Por lo tanto, si hay algo en esa materia que pudiese llamar la atención, los jefes directos y comandantes y oficiales de todos los grados deben ser los primeros en detectarla y dar cuenta y tener contacto en la materia. Eso puedo decir al respecto. ¿Alguna otra consulta? Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, solamente para la próxima. Tenemos el miércoles sesión en el Congreso, va la nómina y deberíamos invitar al superintendente de, ¿cómo se llama? Tenemos ¿Casino de juegos? No. Superintendente de Casino de Juegos, sí, está invitado a la próxima sesión. Claro. Y nos falta alguien porque va solamente el subsecretario Alfonso Vargas se excusó. Vamos a invitarlo todos juntos mejor, a los subsecretarios, a los ministros ordenados para los días lunes para hacerlos venir acá. Sí, y a los funcionarios públicos en general, como superintendente, lo invitamos al paraíso. Así que, y la sesión siguiente, el miércoles 6, tenemos al general Muñoz, que es el comandante general del CAF, que no pudo asistir a la sesión. No, el del 2013. Ya, perdón. 2013, que Comando Apoyo de Fuerza, que no pudo venir, ¿se acuerdan? Sí. Y él quería venir. Yo le pedí que nos quedáramos un ratito solo. Ya, perfecto, no hay problema. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Pero quedémonos un poquito. Sí.